Muy bien, buenas tardes, Javier. Tenemos a Donald Trump diciendo vamos a recordarlo. Acaba de hablar Pedro Sánchez diciendo ni siquiera se nos ha consultado. La ofensiva de Trump puede arrastrarnos, puede arrastrar a la OTAN, puede arrastrar al gobierno español a una guerra. No, desde luego España jamás puede entrar en una guerra de esa naturaleza. Ya lo han dicho todos ustedes, que es ilegal, que va contra el derecho internacional, que lo que está provocando son miles y miles de muertes de civiles inocentes. Recordemos que en las guerras quienes mueren fundamentalmente no son los combatientes, son los civiles inocentes, y que además está teniendo unos resultados económicos muy negativos. Según los expertos en la materia, ha sido el shock más violento en cuanto a subida de los precios energéticos de la historia. Y ya lo hablábamos el otro día, aunque esto se acabara hoy mismo, los efectos van a durar al menos hasta el verano. Es decir, los efectos son absolutamente lamentables en la terrible subida de la luz, en la subida de los carburantes. Yo cada vez me desplazo con mi vehículo, como muchos españoles, al trabajo. Cada vez que echo ahora el gasóleo, pago 16 euros más. Y me acuerdo del señor Trump, me acuerdo del señor Netanyahu y del PP y de Vox, que han apoyado esas actitudes. Por lo tanto, me parece muy bien la firmeza del presidente del gobierno de España. Nos está salvando nuestros valores, nuestros principios y además también nuestro honor. Y estoy convencido que el resto de países miembros de la OTAN europeos no pueden participar en ese tipo de actividades. O sea que Trump desata el incendio. Ahora Hormuz es un lugar muy peligroso. Si da igual lo que ocurra, si aunque envíe barcos de Estados Unidos y barcos de la OTAN, los petroleros no van a transitar por allí por los riesgos que ello implica. Esto solo se puede resolver acabando con la guerra, acabando con esta tragedia en la que nos ha metido un presidente, en fin, un presidente y un primer ministro que desde luego no merecen ninguna consideración. Señor Caldera, la imagen que estamos viendo es esa que tienen ustedes en pantalla, que es la de el petróleo ardiendo, el petróleo en llamas, y la de efectivamente una ofensiva sobre el estrecho de Hormuz. Insisto, el canal central de distribución del petróleo, el 20% del crudo del planeta pasa por allí, pero es que el 87% de lo que consume China pasa por allí, el 90% de lo que consume la India pasa por allí. Es ahora mismo la clave para la economía mundial y es la clave para nuestro combustible. Estamos viendo el crudo hoy disparado y el diésel, la gasolina disparados también. Jesús Caldera, ¿qué ha de aprobarse el viernes? ¿Qué ha de hacerse para frenar este incendio petrolero? Bueno, lo primero, el gobierno tiene que tomar medidas, pero deberían tomarlas otros, ¿no? Los que han provocado esta situación, para poner fin a la misma. Dicho esto, como no soy ningún cándido, ni creo que esto vaya a tener un remedio pronto, pues el gobierno debe actuar, como hablábamos también el otro día, con contundencia. Debe impedir que esto contamine al conjunto de la actividad económica. No sé si será fácil, y debe actuar sobre todo sobre los sectores más vulnerables, los que tienen más problemas para soportar este shock. Antes uno de sus colaboradores daba el dato del precio de la luz en esta tarde, ¿no? En el día de hoy. Eso es tremendo, es que es 30 veces superior al precio que teníamos hace solo un mes y pico, y salvo quien tenga una tarifa fija, todos aquellos que estén acogidos a la TUR van a tener que pagar una cantidad extraordinaria. Es decir, supongo que el gobierno actuará fiscalmente, actuará sobre la prestación de servicios esenciales, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, y lo hará con determinación y con contundencia. Nos va a costar dinero. Por eso estos que piden para todo bajada de impuestos, que nos digan cómo financiarían ese tipo de actividades. Por cierto, en esta guerra también, hoy leía una información del diario El País, muy solvente en mi opinión, es que también Trump tiene intereses, es que él y su familia también está ganando con esto, es que también se beneficia a Rusia de esta situación al poder vender su petróleo a los precios actuales, es que quiere perjudicar también a los países asiáticos. Es decir, nos están metiendo en una situación verdaderamente, como decía el FMI, espere lo imposible, es decir, que seguramente esto va a ir a peor. Por fortuna tenemos un gobierno sensible, un gobierno que destinará los recursos necesarios para proteger, ya digo, especialmente a los más vulnerables y a los sectores de actividad económica que lo precisen, claro.
no se retire, señor Caldera. Hoy tenemos todo esto servido. Donald Trump intentando empujar a este conflicto global. Y cuestiones rayanas en la propaganda o en la mentira directamente. Del lado de Estados Unidos se ha bombardeado Hark. Hark es una isla que refina el petróleo, que envía gasolina y diésel. Es clave para todo esto. Estados Unidos está diciendo, pero solo se han bombardeado objetivos militares. Está intentando calmar al crudo. Lo cierto es que el petróleo hoy está disparado. Hay una batalla sobre la verdad de estos hechos. Y hay otra al otro lado. La propaganda iraní está vendiendo que ha muerto Netanyahu. Acaba de publicar este vídeo Netanyahu. Prueba de vida. Netanyahu con fecha de hoy, con paseo de hoy, con acompañantes de hoy. Esto es lo que acaba de publicar Netanyahu, una forma de decir estoy vivo, porque ha llegado a publicar vídeos en las últimas horas diciendo esto, Netanyahu vive. Ni está muerto, ni tiene 6 dedos. Así ha desmontado Netanyahu el bulo de su fallecimiento alentado por Irán. La noticia de la falsa muerte empezó a circular en redes tras la comparecencia del primer ministro israelí el pasado 12 de marzo. Empezaron a circular fragmentos del vídeo en los que se podía contar hasta 6 dedos en la mano derecha de Netanyahu. Para algunos, una muestra inequívoca de que esa comparecencia era falsa y que en realidad se habría hecho con inteligencia artificial. Israel difundiendo un vídeo generado por IA de Netanyahu con 6 dedos. Parece que de verdad el tipo la palmó junto con el hermano y no saben qué hacer para que nadie se entere. Cuentas iraníes aprovecharon para afirmar Netanyahu está muerto. Pero ningún análisis encontró evidencias de que el vídeo original fuera generado artificialmente. Pese a ello, la noticia falsa siguió propagándose a través de medios afines al régimen iraní con todo tipo de montajes. Esta vez sí hechos con inteligencia artificial. Prime Minister Benjamin Netanyahu has died at the age of 75. Tras varios días de silencio, Netanyahu ha respondido. Con mucha sorna, desmintiendo así todos los rumores de que estaba muerto. Esto es lo último del frente de guerra. Toda esta la situación abierta. Y a esta hora, noticias de última hora en la resaca postelectoral. Vox da el puñetazo en la mesa. Dice, vamos a gobernar. Vox dice que va a haber gobierno con Vox en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. Ha comparecido Santiago Abascal. Y Abascal dice habrá gobiernos, Pablo Collantes, Génova, con un Partido Popular que a esta hora dice tenemos que entendernos. Eso es, Javier, en ese discurso de Feijóo que hace equilibrios entre saber que necesita un partido y a la vez querer distanciarse políticamente de él, porque en un primer momento Feijóo ha sido crítico con los de Abascal, dice que no se puede utilizar esa estrategia del bloqueo que han utilizado en Aragón y en Extremadura para Castilla y León y que no se puede jugar con la gobernabilidad de cara a las elecciones en Andalucía, pero al mismo tiempo Feijóo acaba de apuntalar esta idea, Javier, la de que no ponen ninguna objeción a las exigencias que hacen en Vox para formar gobierno, es decir, que están abiertos a aprobar medidas que van, por ejemplo, en contra de la inmigración, que niegan el cambio climático o recesivas en cuanto a las políticas que ya hay en marcha de género. Dice Feijóo, carga contra Santiago Abascal por esta estrategia del bloqueo, pero dice efectivamente que tarde o temprano hay que llegar a entenderse. Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox. Ninguna. Nadie ha señalado que hay en ellas algo incompatible con sus posiciones. Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien. El Partido Popular dice ya está bien, firmen. Pero Vox está diciendo, no, ya está bien, primero firmen ustedes. ¿Quién manda aquí en materia de inmigración, violencia de género, cambio climático, memoria histórica? Pedro Gómez, Vox está diciendo aquí manda Vox.
Sí, porque Santiago Abascal en esa rueda de prensa saca pecho de los resultados, dicen que han roto su techo electoral y que siguen creciendo y que por lo tanto van a gobernar, no tiene ninguna duda, en las 3 autonomías en las que quedan por cerrarse esos acuerdos de gobierno. La pregunta de si van a entrar esos gobiernos, Abascal ha sido muy contundente, o con Vox o con el PSOE o elecciones, pero que lanza la pelota al partido de Feijóo. Son ellos los que tienen que decidir el cómo y el cuándo, y que solo habrá sillones si hay medidas concretas. Me parece que estaría bien escuchar una única voz en el Partido Popular. El problema es que el señor Mañueco dice una cosa y el señor Feijóo dice la contraria. Y yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar. Y vamos a gobernar en las 3 regiones. Y desde luego no vamos a hablar ni de sillones ni de posiciones en los gobiernos hasta que no esté absolutamente claro que somos capaces de ponernos de acuerdo en un cambio de rumbo y en una coalición de gobierno. Que no se preocupen, vamos a gobernar. Pero ¿quién dicta? ¿Dicta el PP o dicta Vox? ¿Quién manda? ¿Manda el PP o manda Vox? Esto es lo que está planteándose ahora. Esta es la lectura que se está haciendo al otro lado. Cristina Cañedo, Ferraz, Partido Socialista. Sí, porque aquí, además de felicitar a su candidato, se muestran preocupados por ese futuro, por lo que pueda pasar en Castilla y León. Quieren recordar las propuestas de Vox cuando ya estuvo en el gobierno, como aquella de escuchar el latido del feto antes de abortar. Insisten en que si eso no se llevó a cabo fue porque el Partido Socialista estaba allí llevando esas propuestas al Tribunal Constitucional, y por eso insisten en que el Partido Socialista ha tenido buenos resultados y que es más necesario que nunca. Insisten en que Feijóo es el mejor embajador de Abascal, que no importa que se vayan los líderes de la sede de Bambú, porque ahí va a estar Feijóo poniéndole una alfombra roja a la ultraderecha. Jesús Caldera, exministro, estos son los mensajes que se acaban de lanzar. ¿Quién manda aquí? El Partido Popular dice vamos a entendernos, Vox dice vamos a gobernar. ¿Quién manda aquí? ¿Quién dicta aquí? Pues lo vamos a ver muy rápidamente. Primero quiero felicitar al PP, que ha tenido un buen resultado, ha subido. También ha tenido un buen resultado el Partido Socialista. Hay algo que yo destaco, la suma de los 2 partidos, digamos, nucleares de España, o sistémicos, como se suele decir, ha incrementado su porcentaje de voto. Eso puede acercarnos a la estabilidad, pero luego está la parte negativa, es decir, esa sería la parte positiva, pero luego está la parte negativa. ¿Quién va a imponer la agenda? Y como decía ayer mi compañero, yo lo planteo de otro modo. ¿Recuerdan ustedes el cuento de Monterroso, el cuento más breve del mundo, escrito en 1959, que decía: y cuando despertó, el dinosaurio todavía continuaba allí? Entonces el dinosaurio ahí está intentando imponer sus políticas. Esto es lo negativo, esto es lo tremendamente negativo. Ya veremos qué programa acuerdan, porque es evidente que van a acordar unos gobiernos en las 3 comunidades mencionadas, la última, la mía, la de Castilla y León. Yo creo que esa es la parte más negativa. Creo que el PP debería haberse alejado claramente del perfil de Vox y del programa que quiere imponernos Vox, y de ese modo tendría más credibilidad. Señor Caldera, Guardiola, Extremadura, ahora mismo pendientes de ese pacto en directo. En la mesa. Es la prioridad absoluta para el Partido Popular, en este caso para el Partido Popular de Extremadura. Muchas gracias, de verdad. Acaba de hablar uno de esos escenarios abiertos. Señor Caldera, ¿y usted cree que las políticas las va a dictar la ultraderecha? Una parte muy importante, sí, sin ninguna duda. Si no, no habrían hecho esta travesía con lo que ellos consideran ahora buenos resultados. Que es verdad que en Castilla y León han subido otro punto. Esperemos que ya sea su marca más elevada, ¿no? Pero ello les da la fuerza por la cantidad de veces que el Partido Popular se ha inclinado ante Vox, se ha inclinado rogándole que participe con ellos en los acuerdos y en los pactos. Me da la impresión de que en asuntos muy, muy, muy sensibles para esta comunidad, tanto para España también, quien puede marcar la agenda es sin ninguna duda Vox. Aquí tenemos problemas de carácter medioambiental,
vamos a tener retrocesos. Aquí seguimos necesitando hacer una política en defensa de los derechos de la mujer, va a haber retrocesos. Y como eso en tantos y tantos capítulos que ellos están poniendo encima de la mesa. Quiero ser prudente, esperemos a ver el acuerdo definitivo, pero me temo eso, que el dinosaurio, a pesar de todo, sigue ahí. Jesús Caldera, exministro, cuídese, gracias y un abrazo. Muchas gracias, abrazos. ¿Quién manda ahora? ¿Quién manda aquí? Vox. A mí lo que me parece es que los que menos pintan son los ciudadanos. Me parece una vergüenza que el futuro de Extremadura, que el futuro de Aragón y que el futuro de Castilla y de León lo decidan en un despacho Abascal y Feijóo. Porque esto no lo sabían. ¿Y quién va a mandar en ese despacho? Abascal. ¿Va a mandar Feijóo o va a mandar Abascal? Abascal es el que tiene la llave de todo. Abascal es el que marca la agenda. Abascal marca los tiempos, los ritmos. Y el PP se doblega, le sigue el paso e intenta llegar. Abascal es el que va a mandar sobre el futuro de todos estos, y lo peor de todo es que no sabe ni dónde está Zamora. Abascal y Vox están chantajeando al Partido Popular. Esa es la realidad. Están chantajeando al PP. Y aquí la pregunta es, ¿va el PP a aceptar ese chantaje o no? Bueno, eso es la pregunta que está ahora mismo encima de la mesa y se verá en un futuro. También, pero lo que está claro, insisto, es que Vox, la ultraderecha, está chantajeando al PP porque hay una diferencia de 19 diputados entre el PP y Vox. Es decir, con 19 diputados una fuerza política no puede pedir entrar a un gobierno. Eso es evidente. Porque está sabe que si no está encantado. Ayer Mañueco dijo una cosa en su rueda de prensa, que fue que con el Partido Socialista no iba a pactar. Cuando el Partido Socialista ha dicho que gobierne la lista más votada. Ayer Mañueco dijo que iba a abrir las puertas a la ultraderecha, que ya las abrió una vez. El problema es que el PP no tiene otro socio de gobierno que no sean estos. Ahora mismo vamos a seguir leyendo todo esto, pero hoy es día de movilizaciones, una especialmente significativa en apoyo a mujeres acosadas como Cristina Fallarás. Hoy, lectura de varios escenarios, varias movilizaciones de urgencia. Adela, vamos primero con ellas. Sí, porque hay 7.500 médicos y doctoras llamadas a la huelga como protesta contra el Estatuto Marco en Castilla-La Mancha. Rosa Lorca, perdón. Aquí en Castilla-La Mancha, más de 7.000 facultativos están llamados a esta huelga nacional, una huelga a la que se ha sumado el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha. La Consejería de Sanidad ha establecido unos servicios mínimos idénticos a los del pasado mes de febrero, unos servicios que ya el propio sindicato denunciaba como abusivos. Aquí en el Hospital Universitario de Toledo, lo que hemos podido ver a lo largo de la jornada es que la mayoría de pacientes sí que han podido acudir a sus citas. En Castilla-La Mancha, además, existe una reivindicación particular dirigida al Ejecutivo Autonómico, y es la recuperación de la carrera profesional paralizada desde 2012. Es un sistema de reconocimiento de méritos que en Castilla-La Mancha todavía no se ha recuperado. Y también huelga en Cataluña, el sector educativo llamado a esta movilización para exigir mejoras salariales, más personal y bajada de ratios. María Tarsá. Este es el acto principal de la primera jornada de protestas de maestros y profesores, una manifestación que se ha iniciado aquí en el Consorcio de Educación de Barcelona y que avanza hacia Plaza Sant Jaume, con cánticos y ambiente reivindicativo a la vez que festivo. Los principales sindicatos han rechazado el acuerdo firmado hace una semana entre Educación, Comisiones Obreras y UGT. Un acuerdo que prevé un aumento salarial de hasta 3.000 euros brutos anuales en 2029, la reducción de ratios y mayor inversión para la escuela inclusiva. Los 4 sindicatos convocantes de estas protestas, entre ellos USTEC, el mayoritario, lo consideran insuficiente y reclaman reabrir la negociación. Sin embargo, el departamento lo descarta. Las protestas continuarán en distintos puntos del territorio durante toda la semana y culminarán el viernes con una protesta en toda Cataluña. Y en Zaragoza convocan una concentración en apoyo a la periodista Cristina Fallarás a las puertas de su juicio por la denuncia del rapero Ajax. Blanca Ramos. Unas 100 personas se han concentrado hoy a las puertas de los juzgados de Zaragoza para apoyar a la periodista Cristina Fallarás, que hoy ha hecho su declaración prejudicial tras haber sido denunciada por el rapero Ajax por presuntamente haber vulnerado su derecho al honor. Fue a finales de 2024 cuando esta periodista publicó en su red social de Instagram un testimonio anónimo de una mujer que relataba una agresión sexual sin incluir el nombre del rapero. En su declaración ella ha alegado que en ningún momento dio ningún nombre y que fueron los medios de comunicación y algunos de los comentarios los que lo señalaban a él
como presunto autor de los hechos. También ha alegado que esta denuncia considera que es una persecución ante el movimiento testimonial. Tras las declaraciones de hoy, queda a la espera saber si se va a abrir juicio o no. Hoy en la concentración también se han sumado los partidos de izquierdas de Aragón. Y todos estos tambores de guerra han sepultado otras noticias. Hoy esta es destacada. Aureliano, el hombre de la trama de corrupción del Partido Popular en Almería, pagándose su hipoteca con mordidas, su hipoteca en B. Esto es lo que dicen los tribunales. Pedro Gómez. Sí, son dos informes de la UCO llamativos, porque en el primero consideran probados los agentes de la Guardia Civil que Aureliano García pagaba la hipoteca a través de ingresos de dinero del que no se tenía conocimiento en una cuenta a nombre de sus padres ya fallecidos gracias a los ingresos que realizaban sus hermanos. Y el otro informe de la UCO que demostraría que habría pagado un viaje a nivel personal de más de 2.000 euros con cargos a la Federación de Municipios y Provincias. Con todo esto, la jueza ha pedido que se haga una agenda y que se llame a declarar a los ya 43 investigados en esta causa. Se pagaba la hipoteca en una cuenta anónima. Javier, pobrecillo, tenemos la crisis de la vivienda. Pero esto requiere cierta complicidad de quien está en la entidad, esta cosa de te pago con algo que vas metiéndome en efectivo. Caso de corrupción tremenda. Además, lo más tremendo de este caso es que los intermediarios para hacerlo eran parientes. Esto es lo último que tenemos. Ya digo que hoy los tambores de guerra nos han hecho mirar muy centrados en ese frente, pero hay novedades. Seguimos. Porque lo que destapan estos informes de tribunales, estos informes de la UCO, es algo que va más allá de Aureliano. Si uno tiene una cuenta a nombre de sus padres en la que está entrando efectivo y que no se mira, aquí hay responsabilidad de Aureliano, desde luego, y alguna más. Pedro, la UCO está diciendo, oiga, reconstruyamos todo esto, ¿no? Sí, porque ese extenso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil considera probado que los hermanos de Aureliano García ingresaban dinero de origen desconocido, presuntamente de esas comisiones ilícitas que se entregaban por esos contratos públicos, en una cuenta corriente de un banco que estaba a nombre de sus padres que ya estaban fallecidos, y que ese dinero tenía por objeto pagar la hipoteca del que fuera presidente de la Diputación de Almería. Pero no solo ese, porque es que hay otro informe de la UCO que demostraba que Aureliano García cargó un viaje a título personal de más de 2.000 euros con una comida de hasta 400 euros incluida a fondos de la Federación de Municipios y Provincias, y que no justificó en ningún caso porque no acudió a ninguno de los actos que estaban previstos. Por esto, el juzgado de Almería, que está siguiendo esta investigación, ya ha solicitado que se prepare una agenda y aumenta hasta 43 personas los investigados en este caso Mascarillas de Almería. Con el ruido que han hecho las comidas de Ábalos, 400 pavos de comida, 2.000 de viajes, paga la FEMP, y un silencio político y mediático. ¿Lo oyen? ¿Verdad que? Pareces Albert Rivera. No. Nada. Pero esto es lo que tenemos. A ver, esto es un escandalazo tremendo. Eso es evidente. Son 43 imputados, ni más ni menos. 43 imputados. Es decir, es un escandalazo que afecta ni más ni menos que a quien fue presidente de la Diputación de Almería. Es decir, un alto cargo, evidentemente. De la ejecutiva de Juanma Moreno del Bonilla. Partido Popular. Es un escandalazo, se mire por donde se mire, eso es evidente. Dicho lo cual, aquí hay que llegar hay que investigar más, porque lo que está claro es que si yo voy al banco con metálico todas las
semanas o cuando sea de forma sistemática y voy ingresando en una cuenta que además no es mía dinero en metálico, a mí el banco me investiga. Es peor que a mí el banco me investiga. Ya no es eso. Yo creo que con una cuenta a nombre de 2 personas fallecidas. Tú no puedes mantener abierta en un banco una cuenta corriente a nombre de una persona fallecida. No es tu cuenta, es la de los muertos. Y si eso ocurre, el banco está colaborando contigo, lo siento, presuntamente, por supuesto, pero está colaborando contigo en la comisión de un delito. Eso es para mí lo más grave. Pero ¿sabes qué pasa? Que es muy fuerte. Yo creo que si fuese un cargo público de un partido de izquierdas... Pero lo estamos contando aquí. ¿Me dejas un momento, sí, Federico? Es que te ibas a enfadar conmigo. No, es que los emocionáis los dos. Dale. Y lo de que no lo estamos contando, nosotros un segundo. lo estamos contando. Yo creo que si esto que estamos conociendo hoy, que llevamos ya meses conociendo, fuese por parte de un cargo de un partido de izquierdas, hoy... En la puerta del banco habría 20 cámaras. Hoy tendríamos al banquero sentándose en un especial por la noche. Hoy tendríamos a la amiga que conoció el día de la comunión a ver si le pagó las pastas. Hoy tendríamos a la mujer, a la prima, al hermano rulando de plato en plato. Pero como es el PP, no hablamos ni lo tocamos. Y lo que está pasando es muy grave. Porque no es una cuenta a su nombre. Es una cuenta a nombre de 2 muertos. 2 personas fallecidas. Y aquí hay que saber, primero, porque el banco, presuntamente, ¿quién está colaborando? ¿Quién le ha facilitado que se siga haciendo estos ingresos? Esto no es una persona que actuaba sola, ni los 43 imputados. No, esto es una trama perfectamente orquestada, es una trama perfectamente organizada. Y es muy grave, no solo el silencio mediático, la falta de ruido, sino todo lo que pasa alrededor, porque este señor estaba en la ejecutiva de Juanma Moreno Bonilla. Este señor, con todo lo que ha pedido el PP, que se hiciese con el gobierno y que se hiciese con el Partido Socialista. ¿Dónde está hoy Juanma Moreno Bonilla? ¿Dónde está Elías Bendodo? ¿Dónde está Alberto Núñez Feijóo? Porque con una foto en un Peugeot fueron capaces de sentar a algunos en un banquillo y a otros en el Senado. Imagínate con las fotos que hay con este señor y Feijóo. Yo fui y soy el primero que dice que no hay ningún tipo de indicio de que Sánchez... No, porque voy a hacer una comparativa. Voy a acabar hablando de Andalucía, ya hago spoiler. Digo, yo soy el primero en decir que no hay ningún tipo de indicio de que Sánchez fuera consciente del caso Koldo o de la trama Koldo. No hay ningún tipo de indicio, por muchos digan que es el número 1. Soy el primero en decirlo. Aquí digo lo mismo. No hay ningún tipo de indicio de que Juanma Moreno fuera consciente de la trama que se estaba gestando en Almería. Ningún tipo de indicio. Y la primera de cambio echó, evidentemente, Juanma Moreno, el PP de Andalucía, echó a este la primera de cambio no. expresidente de la Diputación en cuanto se conoció. En Almería ya se hablaba soy justo de para un lado y para el otro. Sí, pero la justicia también es que cuando te están señalando en tu propia provincia, como hicieron en Almería, que se lleva hablando años de esto, tú lo hagas con tiempo. No cuando salen los medios a señalarte, sino cuando de verdad te empieza a oler raro. Bueno, pues insisto, que se investigue. Se hizo el silencio, ¿sabes? Hablar de Juanma. Como es el futuro. En los medios no se ha hablado, aquí sí, evidentemente. Le hemos hablado desde el primer día, pero en los medios de determinados casos, como este, se ha hablado más bien poquito. Con pantufla y para no molestar absolutamente a nadie, ¿no? Aquí lo estamos contando. Esto que lo hablamos con mucha ironía en este plató, es que esto es de una gravedad. No sé si nos damos cuenta de lo grave que es que efectivamente los casos de corrupción, por ejemplo, se miran a nivel mediático de una forma totalmente diferente según a quien le toca. Como te toca al PSOE, hombre, por supuesto, Peinado es el rey, no de los jueces relacionados con el pero a la derecha vemos en cambio un trato absolutamente casi en penumbra. Pero hoy estaban una gravedad importantísima. Hoy estaban Zoperari y Mondongo en la puerta de Génova preguntando por esto. ¿Por qué nos cuesta hablar de Juanma Moreno Bonilla? ¿Por qué no hablamos de lo que ha pasado? ¿Sabéis qué os pasa? El Partido Popular en Andalucía, no se entiende sin el Partido Popular de Almería y no se entiende sin los cargos que llevan 20 años. Pero que no hay vinculación, Sara, a nivel de pruebas entre Juanma
Moreno y el expresidente de Almería. Pero que no hay pruebas, Sara. Le echaron el primer día. Pero no habléis los dos a la vez, los tres a la vez. Que Juanma no se va a enfadar con vosotros, que os va a invitar a la feria de abril, que os va a invitar a la feria de abril, tranquilidad, que vas a vestir de traje de flamenca, de gitana, es guapísima. Os vais a poner rosas en el pelo. Santa Olalla. Pues dejadme hablar. Venga, calma, venga, Santa Olalla, luego respuesta. A mí el traje de luces me queda muy mal. Pues seguro que sí, seguro que sí. Santa Olalla, Fede, venga. Pero es que es hablar de Juanma y saltan como miuras. De verdad, a ver si podemos. Mira, yo no digo que Juanma lo supiese. Yo en esto no digo que Juanma lo supiese. Al igual que no digo que Alberto Núñez Feijóo lo supiese. Digo lo que ha hecho el juego la derecha. Y que si todos fuésemos igual de injustos que han sido ellos, igual de injustos, la política, el periodismo y el análisis, o sea, en la profesión. Hoy tendríamos platós incendiados. Hoy tendríamos 20 cámaras allí. Que es que no os habéis dado cuenta que han pasado todas las amigas de Ábalos por algunos platos de televisión. Que había cámaras siguiendo a la mujer de Santos Cerdán día, tarde y noche. Que había cámaras siguiendo a los hijos, a los primos, al del bar. Que es que esto ha pasado en este país hace 2 meses y pasará dentro de 6 meses. Y ahora vamos en abril a descubrir muchas cosas que van a perjudicar al Partido Popular con la trama de la Kitchen. De la Kitchen. Y algunos periodistas también, seguramente. Y habrá cámaras. ¿Habrá cámaras allí? Sara, ¿Los audios se contarán igual? ¿Los audios se mostrarán en los programas cuando perjudiquen a políticos y a periodistas? Ojalá, ¿Se mostrarán o no? ¿O ahí nos callaremos y diremos, bueno, como se presenta Ojalá, porque creo que... Pues ojalá, por no engañar a la ciudadanía, porque los españoles merecen... ¿Sabes qué es patriotismo, Fede? No mentir a los españoles. ¿Qué es ese patriotismo? Déjame, ojalá, pero por el bien de la opinión pública, porque creo que efectivamente a los casos de corrupción hay que prestarles la misma atención, vengan de donde vengan y se produzcan donde se produzcan. Y efectivamente vivimos en un entramado, un entorno, un ecosistema mediático básicamente dominado por los medios de la derecha, de la ultraderecha, donde se hace mucho menos caso, obviamente, a los casos de corrupción que afectan al Partido Popular y mucho más a los que afectan al Partido Socialista o a la izquierda. Sin duda, ese análisis que haces es correcto, pero dicho eso, sobre Juanma Moreno, lo siento, en el minuto 1 hizo lo que tenía que hacer, que fue echarle del partido, y ya está. Y ojalá en todas partes se actuara con la misma contundencia, porque no siempre se actúa con la misma contundencia. Hablo del PP, no siempre se actúa con la misma contundencia. Bueno, esta es la primera de las otras claves del día. La otra es Mazón. No sé si hay un ecosistema mediático. Parece que hay un ecosistema judicial. Qué fortuna, qué buena fortuna tienen algunos con algunos tribunales. Carlos Mazón, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dice que no hay delito, que no encuentra delito en el expresidente de la Generalitat y que por tanto no se va a investigar a Mazón. Exposición razonada a la jueza. 16 meses de investigación después y por unanimidad los magistrados dicen que no encuentran fundamento sólido ni objetivo del delito. Dicen que Mazón no tenía posición de garante porque la legislación no le atribuye deberes específicos y que no hay nada que identifique la participación de Mazón en el Esalert. Así que nada que objetar, no se va a investigar a Mazón. Esto es lo que dice por unanimidad el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la 5 magistrados. Pedro, este es el dictamen que se remite a la jueza esta misma mañana. Sí, es el auto que ha publicado esta mañana el Tribunal Superior de Justicia por el que archiva esa exposición razonada que presentó la jueza de la Dana contra Carlos Mazón. Asegura que no tenía responsabilidad orgánica para gestionar esa crisis, que no era garante de las decisiones que tenían que tomar las diferentes consellerías y que no se ha demostrado que en ningún momento Carlos Mazón interviniera o participase a la hora de mandar el Esalert. Por estas razones, los 5 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por unanimidad archivan la querella contra Carlos Mazón.
literalmente ese auto dice: no basta con cualquier sospecha o conjetura, no son suficientes posiciones más o menos cercanas o alusiones más o menos directas. A mí me resulta bastante chocante, realmente, leer los detalles de esta decisión. A mí me resulta chocante porque como que no es garante el presidente de una comunidad autónoma. Se están muriendo literalmente decenas de valencianos por unas inundaciones históricas. Estamos hablando de que un presidente de una comunidad autónoma o sus consejeros tiene la capacidad de mandar una alerta que se manda a las 20:11 con 2 horas de retraso por lo menos desde cuando se conocía ya que había muertos, y no es garante, no tiene responsabilidad. A mí me resulta realmente chocante. Ahora, la única cosa que probablemente en este momento puede dar algo de consuelo a las víctimas, que son a las que estoy pensando en este momento, a lo que se están sintiendo ellas, a todos los familiares, claro, de las víctimas, es que evidentemente no, en definitiva, la jueza va a seguir investigando y va a seguir recabando indicios, pruebas, lo que sea. Pero la doctrina que abre el Tribunal Superior de Justicia es muy resbaladiza, pero muy resbaladiza, porque el Tribunal Superior de Justicia dice: no cabe concluir que el presidente infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal. Lo que está diciendo es: oiga, el presidente no manda. En este tipo de cosas, el presidente no preside. Las decisiones las toman otros, las responsabilidades no le llegan. Oiga, pues entonces, ¿para qué le queremos? Si el presidente no preside, entonces ¿qué hace? Entonces, ¿para qué tenemos un presidente de una comunidad autónoma? O sea, yo creo que efectivamente, yo, respeto la decisión judicial, pero evidentemente no la comparto por lo mismo que decís vosotros, porque evidentemente no cabe en ninguna cabeza mínimamente sensata pensar que un presidente de una comunidad autónoma no tenga responsabilidad sobre las decisiones que toman sus subordinados. Dicho eso, las responsabilidades políticas no siempre se compadecen con las responsabilidades penales. Esto no quita, porque desde luego, la responsabilidad política que tiene Carlos Mazón por todo lo que ocurrió en la Dana y todo lo que ocurrió aquella tarde. Y yo me quedo con lo que dice Euprepio, que es que no cierra definitivamente el asunto, lo devuelve a la juez, que tendrá que argumentar, seguir investigando y argumentar que efectivamente lo que nosotros decimos es la realidad, y es que el presidente de la comunidad autónoma sí tiene responsabilidad sobre las decisiones que toman sus subordinados. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el caso de Carlos Mazón es que no ha habido responsabilidades políticas. Por eso debe haber judiciales, porque lo judicial era el único camino que las víctimas tenían para reparar su dolor, porque cuando un tipo sigue sin dimitir, sigue con un cargo público, sigue con un acta y con un sueldo público, no ha sido responsable de nada. Entonces, aquí hay varias contradicciones, porque además, de alguna forma, asienta un precedente muy complicado, que es de futuro, si hay posibles negligencias o catástrofes, no va a tener responsabilidad ningún presidente autonómico, porque esto no es hoy Carlos Mazón, es el mañana, porque puede haber otro Carlos Mazón, puede haber uno incluso peor no lo sé, dudo que sea más miserable, pero sí que es verdad que esto abre un camino en el relato judicial que sienta que incluso pueda cambiar la legalidad y no solo la jurisprudencia, no solo en el caso de la imputación de Carlos Mazón, sino el servicio político. Es decir, hasta dónde llega un presidente, cuáles son sus funciones. Este es el problema que deja El problema aquí es que si esto lo trasladamos, si esto lo convertimos en sentencia, si tenemos sentencias concurrentes, el tribunal genera doctrina. Y la doctrina ahora mismo, y va a ser la base. La doctrina que se está generando es: oiga, el presidente no está ahí para presidir, no pasa nada. Si el presidente está... El presidente no es responsable, son responsables los de abajo. ¿Esto qué es? Lo que viene a decir el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, es que un presidente de una comunidad autónoma no tiene responsabilidad ante una tragedia. Es lo que viene, o sea, es tan inconcebible y es tan imposible de entender, hasta el punto de que hay una ley, la Ley de Protección Civil, que dice que las catástrofes, la responsabilidad de la competencia es de las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas están presididas evidentemente por un presidente que tiene un equipo, por así decirlo, que son los consejeros.
consejeros. Bueno, entonces, las decisiones de los consejeros, más aún en este caso, lo dice Salomé Pradas, Salomé Pradas, exconsejera de Interior, dice, he intentado contactar con Carlos Mazón y no me cogía el teléfono. Entonces, no es responsable el presidente de una comunidad autónoma de lo que hagan sus subordinados, es decir, sus consejeros. Es absurdo de entender esto. De alguna forma está reconociendo que en este caso este señor no tenía ninguna responsabilidad. Repito, yo la única cosa que confío y que realmente la jueza, que ha hecho un trabajo extraordinario, que siga investigando y que siga buscando evidentemente también pruebas, porque lo que no puede ser que un señor, repito, que por haber autorizado que se lanzase una alarma no ha salvado vida, no quiero decir que ha matado, que no ha salvado vidas con una alarma, con una alerta, pues se vaya de los... Yo creo que incluso hay una cosa muy grave que el Tribunal Superior de Justicia no ha tenido en cuenta, que son las mentiras constantes de Carlos Mazón, el cambio de versión. Es decir, que no te anime a investigar la figura de Carlos Mazón. Claro, mentir, pero es decir, como justicia, como jueces, te tiene que llamar la atención que este señor no ha tenido el mismo relato durante un año, que este señor ha incumplido, que está grabado, que sus mentiras han sido televisadas y probadas. Pero con esto me refiero, pero yo me refiero a que si una persona miente en más de 10 ocasiones, es una persona que el relato, que él estaba preocupado por el relato judicial, no el político, que siempre le han importado primero la silla del banquillo, que era la que tenía que tener una garantía, y ahora la justicia ha dado una patada a las víctimas y ha premiado a Carlos Mazón. En cualquier caso, el gobierno de la Comunidad Valenciana, el único responsable de todo lo que pasó y de lo que ha pasado no es solamente el Partido Popular, es un gobierno, y Carlos Mazón está donde está porque es un gobierno avalado por Vox. Y quiero decir algo sobre esto, porque desde que Santiago Abascal me dedicó un capítulo de su libro para intentar silenciarme, lo llevan intentando desde hace muchísimo tiempo. La última es un burofax que me han enviado porque yo dije aquí en el programa una vez que Vox es un partido corrupto. Entonces me dicen que no existe condena ni procedimiento judicial abierto por ninguno de los delitos de corrupción en los que esté implicado Vox ni su presidente, que cualquier otra afirmación al respecto es falsa. Es verdad, no tiene ninguna condena de corrupción, ninguna, por ahora, ya veremos en el futuro, pero eso no quita para que no sea ni moral ni políticamente un partido corrupto, que desde mi punto de vista lo es. Moral y políticamente sí, porque es un partido fascista que niega los derechos humanos y que moralmente, y lo estamos viendo cómo ejercen el poder de manera arbitraria, es un partido moralmente corrupto. Bueno, esto es lo que tenemos hoy, todo esto abierto y frente bélico en el que está habiendo respuestas a Donald Trump. Porque acaba de hablar Keir Starmer, el primer ministro británico. Donald Trump ha dicho, vamos a pasar lista, vamos a recordar quién entra en nuestra guerra y quién no. Pide a la OTAN que ayude en el bombardeo para despejar el estrecho de Hormuz. Acaba de contestar el primer ministro británico, Keir Starmer. Insisto, la relación Estados Unidos-Reino Unido ha sido definida siempre como una relación especial. Keir Starmer responde. We have to reopen the Strait of Hormuz. So we're working with all of our allies. I have been attacked by some for my decision not to join the offensive against Iran. That if we are to send our servicemen and women, the very least they deserve is to know that they do so on a legal basis, no matter the pressure. Muy bien. No importan las presiones, importa la ley. Bravo. Keir Starmer, insisto, Estados Unidos y Reino Unido han sido aliados hasta en la guerra de Irak. ¿Dónde está Donald Trump para que el Reino Unido acabe de decir esto? Está fuera de la legalidad. Demuestra que por una vez la Unión Europea se está levantando. Joder, a mí la única cosa que me parece bien de lo que está pasando, de este horror que estamos viendo con Trump desde el año pasado, es que por lo menos la Unión Europea está despertando una unidad que necesitamos constantemente. Y en esto, especialmente, en este chantaje que nos ha hecho con el hecho de intervenir para abrir el estrecho de Hormuz, yo creo que es muy, muy importante y que salgan todos. Ojalá que Macron salga después y
y luego en Alemania. Pero está reforzándose la posición de Sánchez. Esto es la posición. Por supuesto. Sí, fíjate, y déjame esto decir una demuestra cosa. que Claro no que era sí. Sánchez, hecho, que era el esto- sentido común. Claro. Y esto demuestra que cuando aquí tenemos una España, una derecha que quiere atacar al gobierno por atacar porque le molesta hasta defender la vida, defender que no nos maten, defender que nuestros chavales no lleven una escopeta a la espalda y se vayan a una guerra ilegal, hay algunos países que están reforzando lo que dijo este gobierno desde el primer día. Y lo que Y debería hacer entonces Feijóo. vendrá una derecha que se arrepentirá, pero con la boca pequeña, de todo lo que ha dicho durante todo este Es que tiempo, hay cosas- riéndose y pensando que esto iba en una clave paleta. De ciudad, de aldea, de pequeñito, de vamos a ver si podemos salvar esta provincia. Y esto va de más allá, pero quizás es que no tenemos líderes en la derecha ni en la extrema derecha españoles que estén capacitados para esto. Es que esto no va de derechas o de izquierda, o mejor dicho, no debería, debería ir de ir. No de debería. derechas o de izquierdas. Esto debería de ir de si se cumple la ley o no se cumple la ley. Tan De sencillo derecho. como tan sencillo Y de que como no eso. Es muera decir, gente. Y si tenemos a un Donald Trump, a un presidente de Estados Unidos, por mucho que sea el presidente de Estados Unidos, por mucho que lo sea, si está incumpliendo, y esto es un hecho objetivo, no es una opinión mía ni de nadie, es un hecho objetivo que está incumpliendo la ley, incumpliendo el Pues derecho mira, el 4 de internacional. julio, la señora Ayuso pues le no se mandaron puede una medalla. defender, no se puede defender, y no es una cuestión de derechas o de izquierdas estar o no estar con Trump, es estar o no estar con el cumplimiento de la ley, porque si aquí todos empezamos a no cumplir la ley, esto ya es una selva. Keir Starmer es conservador, no es uno de los grandes progresistas de la Unión Europea. De hecho, No, por eso digo, es fundamental. Y ahora espero también que en Alemania hagan lo mismo. Yo creo que Europa Claro. tiene una oportunidad de reaccionar, de ponerse en el lado justo de la historia. Y por supuesto que es un apoyo a Pedro Sánchez, porque preguntabas. Y aquí no se trata de darle la pelota al presidente del gobierno. Es el único que ha sido valiente. Es el único que ha sido valiente a decir: esta intervención en Irán es ilegal. Insisto, eso se trata de cumplir la ley. Servido esto, y esta es la última respuesta, la situación sobre el estrecho de Hormuz ahora mismo, ese llamamiento a generalizar la guerra parece no tener una respuesta afirmativa. Hasta el Reino Unido acaba de dar portazo a Donald Trump. Leemos y actualizamos información ya mismo. El Partido Popular lanza mensajes a Vox para entenderse después de su victoria insuficiente en Castilla y León. El Partido Popular gana 2 procuradores, pero Vox también queda reforzado. Hoy mensajes de unidad en la que el Partido Popular está pidiendo que se pacten los 3 gobiernos y en los que Vox está diciendo habrá 3 gobiernos, pero aquí manda Vox. Este es el mensaje cruzado hoy en plena resaca postelectoral tras las elecciones en Castilla y León. Pablo Collantes, Génova. Estamos haciendo sondeo aquí a pie de Génova, de la sede nacional. Hemos hablado con los 2 líderes autonómicos de Extremadura y de Aragón, con Azcón y con Guardiola, que nos dicen que la pelota está en el tejado de Vox, que son ellos los que tienen que decidir y se abren incluso a incluirlos en sus gobiernos. Mañueco, que acaba de ganar las elecciones, evidentemente dice que preferiría gobernar en solitario, y el propio Feijóo, que en un primer momento ha sido crítico con Abascal en su discurso, después dice que no le pone un pero a esas medidas, esas condiciones que ponen los de Abascal en las autonomías en materia de género, contra el cambio climático o contra la inmigración. Con todo, la pregunta ahora es si hay 2 varones autonómicos de 3, que lo que nos dicen aquí es que están esperando a Vox. ¿Quién lidera, quién dirige esta negociación? ¿El Partido Popular o la ultraderecha? Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox. Ninguna. Nadie ha señalado que hay en ellas algo incompatible con sus posiciones. Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien. Esta es la respuesta del Partido Popular. Hoy Vox dice: va a haber gobiernos, pero los va a dictar Vox y sus políticas las va a dictar Vox. Medida a medida, ha dicho Santiago Abascal. Sede de el partido, sede de Vox, Pedro Gómez.
Discurso triunfalista de Santiago Abascal, que presume de haber aumentado ese techo electoral de Vox después de que alcanzaran ayer un procurador más en las elecciones de Castilla y León. Advierte: vamos a gobernar en las 3 autonomías donde hay que conformar gobiernos. Y preguntado por si entrarán en esos ejecutivos, responde que es o con Vox o acuerdos con el PSOE o repetición electoral, pero lanza la pelota a Génova, donde pide que hable una sola voz y que primero las medidas y después los cargos. Que el señor Mañueco dice una cosa y el señor Feijóo dice la contraria, que vamos a gobernar, y vamos a gobernar en las 3 regiones. No vamos a hablar ni de sillones ni de posiciones en los gobiernos hasta que no esté absolutamente claro el cambio de rumbo y una coalición de gobierno. El Partido Popular gana las elecciones, pero su victoria no es la de su estrategia, porque la estrategia era controlar a Vox. Y en estos momentos Vox está crecido y demostrar que el Partido Socialista estaba terminado. El PSOE no solo no baja, sube 2 procuradores en las elecciones de anoche. El Partido Socialista crece y esto ahora mismo cuestiona esa estrategia electoral del PP, más dependiente de Vox y menos menguado el Partido Socialista. El PSOE confía en que estos gobiernos no se sometan a la ultraderecha. Cristina Cañedo, análisis hoy en el Partido Socialista, sede de Ferraz. El análisis interno es que son buenos resultados porque aumenta su representación parlamentaria y también el número de votos conseguido en las Cortes de Castilla y León, pero no ocultan su preocupación por el futuro gobierno de Castilla y León. Creen que va a volver a quedar en manos de la ultraderecha y aseguran que los pactos con Vox nunca salen gratis. El candidato Carlos Martínez decía en nuestro programa que podría haber un nuevo adelanto electoral en Castilla y León y que Mañueco es solo un títere de Alberto Núñez Feijóo. Y hoy escuchamos, ¿no?, una vez a Mañueco en el País de las Maravillas volviendo a hacer de Mañueco, volviendo a decir que él quiere gobernar en solitario. ¿Qué va a hacer Feijóo? No Mañueco, Mañueco es un títere. ¿Qué va a hacer Feijóo? ¿Qué va a hacer Abascal mañana? Vamos a no quitar la estructura de campaña electoral, porque o mucho me temo o las andaluzas vamos juntos. Todo esto mientras el frente de guerra sigue pendiente de 2 imágenes. La primera, el campo de batalla. Lo que están viendo son los últimos ataques y bombardeos. Y la segunda, la factura que pagamos en el surtidor. Donald Trump coacciona, amenaza, chantajea a la OTAN y dice: hay que sumarse a esta guerra. Pide a sus países aliados y pide a China que participen en la guerra en el estrecho de Hormuz, que ayuden a liberar ese paso. Donald Trump ha lanzado una amenaza. Recordaremos a quien no lo haga. Esta es literalmente la presión de Trump para convertir esa guerra regional en un conflicto global. We're helping them with Ukraine, whether we get support or not. But I can say this, and I said it to them: we will remember. This is a unilateral war that has been started by 2 nations, by 2 governments, without consulting, without coordinating with their allies. And this is, I think, very important to keep in mind. Sánchez vuelve a marcar posición internacional diciendo no habrá despliegue de tropas en el estrecho de Hormuz. No se van a sumar a esta guerra. Pero es que esa negativa la ratifica hoy el ejército español, retirando tropas de allí, y incluso los países de la Unión Europea y el propio Reino Unido. El socio tradicional de Estados Unidos dice no va a haber participación en ese despliegue en el estrecho de Hormuz, lo que puede convertir esta guerra en una guerra mundial. Lo que tenemos hoy, Carla Cuña, es un no desde la Unión Europea hasta el Reino Unido.
no ha dejado de recibir noes Donald Trump a lo largo de la jornada. El último ha sido Reino Unido, pero también Alemania, España, la Unión Europea en general, China y Australia. Ninguno secundan su idea de escoltar a los buques petroleros por el estrecho de Hormuz para desbloquear la situación y que la economía mundial por fin respire. ¿Cuál es la respuesta de Donald Trump? Pues amenazar. Dice a los países de la OTAN que les queda un futuro muy malo si no apoyan esta idea, y también arremete y les afea que Estados Unidos sí que ayudó a Ucrania durante la guerra, a pesar de que estaba muy lejos y de que no tenían por qué. España no se plantea el tema de ninguna misión en Hormuz, porque lo que nos planteamos es la exigencia de que la guerra termine. No tiene ningún sentido, es una guerra ilegal que está produciendo muchos muertos y por lo tanto España nunca va a aceptar cuestiones que sean sucedáneas, porque el objetivo tiene que ser que la guerra termine y que la guerra termine ya. We have to reopen the Strait of Hormuz. So we're working with all of our allies. I have been attacked by some for my decision not to join the offensive against Iran. That if we are to send our servicemen and women, the very least they deserve is to know that they do so on a legal basis, no matter the pressure. Esta guerra tiene dos frentes ahora mismo. El primero es el bélico, el estrecho de Hormuz, donde Trump intenta arrastrar a todos los países a participar. El segundo es el doméstico, porque lo que se quiere es liberar petróleo. Mientras no se hace, aquí en casa, el precio del combustible y el del petróleo siguen disparándose. De hecho, ese riesgo de generalizar la guerra hoy ha puesto tan nerviosos a los mercados que el crudo se ha disparado y el combustible también. El crudo sube y la gasolina y el diésel cruzan los niveles que forzaron la intervención en la guerra de Ucrania, los que llevaron al gobierno a aprobar 20 céntimos por litro. Se adelanta ya, va a haber Consejo de Ministros extraordinario para aprobar ayudas. Cañedo, este mismo viernes. Sí, el viernes se pondrán sobre la mesa esas medidas para ayudar a las personas más vulnerables, a los sectores más afectados y también a toda la población que se ve afectada por la subida del precio de la energía. El Gobierno está ahora mismo trabajando a contrarreloj en ese texto del Real Decreto que quiere aprobar el viernes en Consejo de Ministros extraordinario. De hecho, esta misma tarde hay nuevas reuniones con los sectores afectados. Esperamos, y esa es nuestra previsión, que las medidas puedan aprobarse esta misma semana con todo el rigor que es necesario, teniendo ese contacto continuado con los sectores, que es importantísimo. Sabemos que tenemos ya la lección de las medidas que pusimos en marcha en el caso de Ucrania. Queremos el mayor consenso posible y eso es lo que nos lleva a hacerlo con el rigor y la responsabilidad necesarios. Todo esto el mismo día en que, ya les digo, diésel, gasolina han cruzado por encima del nivel que forzó la intervención, aquellos 20 céntimos por litro en la guerra de Ucrania. El surtidor a esta hora sigue echando humo. Fernando Ballesteros. El precio del barril se asienta por encima de los $100 y esto obliga a tomar medidas de emergencia global. Vamos a echar un vistazo a los surtidores porque esto se está haciendo notar en los precios. Diésel por encima de los 2 euros, gasolina acercándose también y la Agencia Internacional de la Energía libera reservas para intentar frenar la subida del petróleo. Hablamos de 400 millones de barriles para intentar calmar los mercados. Dicen que mientras siga este conflicto en el estrecho de Hormuz necesitan estabilizar esos precios con estas reservas energéticas que van liberando muchas de ellas los propios estados. El conflicto petrolero ahora mismo está en el estrecho de Hormuz, pero la guerra se está extendiendo. Israel, de hecho, lo que está haciendo ahora mismo es distribuir imágenes e iniciar una invasión terrestre en el sur del Líbano. Estas son las imágenes que publica el ejército israelí. Son sus tropas sobre el terreno, con cámaras de visión nocturna, y lo que está ocurriendo es esto: hay invasión del Líbano. Lo que tenemos son tropas de Netanyahu invadiendo un país que dice está poblado por Hezbollah. Pero esta es la imagen y esta es la otra. Es la Fuerza Aérea Israelí, dice, eliminando un cuartel militar de Hezbollah, donde se ha detectado actividad de la organización durante este fin de semana, justifica Israel. Las imágenes son distribuidas por el ejército. En todo esto hay enormes dosis de propaganda, pero hay una clave evidente.
Israel está aprovechando todo el conflicto para aplastar el Líbano. Jerusalén, vamos hasta allí. Este es el último movimiento del gobierno Netanyahu. María Traspaderne. Sí, pues la última hora es que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha anunciado el inicio de una operación terrestre en el sur del Líbano. No sabemos el alcance que va a tener esta operación, pero hasta ahora el ejército había defendido solo incursiones puntuales por tierra. Lo cierto es que el ministro sí ha dicho a los cientos de miles de habitantes del sur del Líbano desplazados que no van a volver a sus hogares hasta que los habitantes del norte de Israel estén seguros. Y paralelamente el gobierno israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Irán, contra 3 ciudades, entre ellas Teherán. Mientras tanto, aquí las alarmas en Jerusalén, en el territorio de Israel, siguen sonando. Hoy ha habido 4 antanadas de misiles desde esta madrugada de Irán que no han causado por el momento ninguna víctima. Esos son los ataques de Israel a Líbano. En el otro punto de este cruce de disparos, en Beirut, en el Líbano, está la imagen de una destrucción como no habíamos visto desde Gaza. Estos son los edificios tras los bombardeos israelíes. Esta es la actuación militar y cómo está quedando el territorio. Está siendo literalmente una ofensiva, un aplastamiento de un país que hoy condenan todos los gobiernos, también el español. Álvarez. En estos momentos, en Líbano, tenemos una situación que es una vergüenza para la humanidad. Casi 1 millón de desplazados. El riesgo de una invasión terrestre por parte de Israel en un país soberano. Y eso sería un enorme error. Esta guerra se desborda y a esta hora esto es lo que parece que está ocurriendo. El Estado de Israel habla de invasión terrestre. En Beirut está Ethel Bonet. Situación allí, última hora. Sí, buenas tardes. Pues precisamente hoy no hay que centrar, digamos, no en los bombardeos, sino precisamente en esa invasión terrestre que, aunque Israel ha dicho que va a ser una operación limitada, esto anticipa que realmente pues la guerra aquí en el Líbano no va a durar semanas, sino probablemente vaya a alargarse más para al menos unos meses. En este sentido, pues ahora mismo lo único que sabemos es que hay una fuerte confrontación en la zona de Hiam, que está a unos 5 kilómetros de la frontera, donde el ejército israelí, donde ya ha entrado, está pues teniendo bastante resistencia por parte de los combatientes de Hezbollah, que están intentando que no sigan adelantando pues por ese territorio. La idea es intentar ocupar 10 kilómetros de lo que es toda la frontera del sur del Líbano para precisamente, según dice Israel, pues tener esa seguridad en el norte de Israel, pero esa seguridad para el norte de Israel significa que aquí en el Líbano, como ya habéis estado nombrando, hay más de 850 personas que han muerto, más de 1 millón de desplazados y evidentemente pues esos bombardeos aéreos contra infraestructuras de Hezbollah, que es así como está diciendo Israel, pues va a seguir provocando muchas más muertes de civiles. Por lo menos hay un centenar de niños y muchísimos más desplazados. Drones impactando en aeropuertos internacionales, vuelos suspendidos y bombardeos sin cesar. Irán muestra al mundo su arsenal bajo tierra y Estados Unidos hace su jugada decisiva, atacando la isla donde el régimen ayatolá guarda el 90% de su petróleo, mientras Trump manda a sus marines al Golfo Pérsico y amenaza a la OTAN y a China para que intervengan en el estrecho de Hormuz para proteger el tráfico de petroleros. Ante el rechazo de la Unión Europea y de España, España no se plantea ninguna misión en Hormuz. Y Netanyahu prueba de vida ante los rumores sobre su muerte, mientras arrasan el Líbano. El mundo al son de 2, hoy en Mañaneros 360. Esto es lo último en la crónica de la mañana. A esta hora la página política está en la negociación Partido Popular y Vox, entre los mensajes que están lanzando, porque los dos están lanzando el mismo mensaje, entendimiento, pero los dos están diciendo aquí mando yo, y esta es una posición incompatible. Lo que tenemos en estos momentos es a Feijóo diciendo es posible el entendimiento y a Abascal diciendo lo es, si se obedece y se acata a Vox. Las urnas solo señalan una posible
un acuerdo para que el Partido Popular lidere los gobiernos con el apoyo de Vox. Y todo lo demás es ruido. Por eso quiero que hablemos más de ideas que de siglas y que hablemos más de proyecto que de partido. ¿Quién es el PP? El señor Núñez Feijóo, que dice que tenemos que gobernar con ellos, el señor Aznar, que dice que somos un partido populista como Podemos, el señor Rajoy, que se ha paseado por Castilla y León llamándonos extremistas, el señor Mañueco, que nos ha acusado de querer tirar seres humanos al mar. Todos esos dicen que tenemos que gobernar con ellos. Tienen mucho interés en decir que Vox cae cuando Vox crece. Vox crece, cierto. Vox no cumple las expectativas, cierto también. Se esperaba más del 20% de voto. Vox no ha cubierto expectativas. Pero es verdad que sin Vox no hay gobierno. Así que la pregunta ahora mismo es ¿quién manda aquí? ¿Manda Feijóo o manda Abascal? Bueno, se esperaba que Vox llegase al 20% porque así lo decían algunos medios. Es decir, esto a lo mejor lo esperaban ellos. La gente luego es otra cosa y los medios engordan mucho. Segundo, es mejor que Feijóo no hable de proyecto. Le viene bien no hablar de proyecto porque entonces por primera vez nos íbamos a enterar cuál es el proyecto del Partido Popular en España. Quizás deberíamos. Y luego, tercero, es una pena que esté el futuro de extremeños, de aragoneses, de castellanos y de leoneses y también de andaluces dentro de poco en manos del señor Feijóo y del señor Abascal, que lo decían desde un despacho de Madrid, que no tengan ni idea de lo que le interesa a cada población, a cada ciudadano, de los problemas de cada municipio, porque no son los mismos problemas en Zamora que en Badajoz, no son los mismos y no son las mismas, no va de ideas, va de necesidades. Entonces es una pena que den un portazo a toda esta gente y que lo decidan estos dos señores, por cierto, que van a ceder en todo, que Abascal manda, que Vox manda y que el PP se va a tragar todo. Manda aquí Abascal, manda aquí Feijóo. El PP tiene un problema y es que a Vox yo creo que se ha dado cuenta que no le compensa, o sea, no es su principal objetivo gobernar, entrar en el gobierno, porque sabe perfectamente que si entra en los gobiernos tiene muchas más facilidades de que el PP fagocite a Vox, con lo cual para nada, en absoluto, es el objetivo número uno de Vox entrar en gobiernos. Si consigue, pues eso, arrancarle medidas y políticas al PP, pues eso puede ser un incentivo. ¿Cuál? Le compensa más incluso ir a repetición electoral que entrar sin nada en los gobiernos. Pero ¿quién va a dictar aquí? ¿Aquí va a dictar el PP o aquí va a dictar Abascal? Vox, porque es el que menos tiene Yo voy que a opinar perder. sobre lo que acaba de decir el señor Feijóo, Claro. que dice que hablamos de idea, pero vamos a ver, ¿qué preguntas tiene al respecto el señor Feijóo? Si ya están gobernando en Valencia, sabemos perfectamente cuáles son las primeras medidas que han tomado. Si sabemos perfectamente cuáles son los derechos humanos que a Vox no le gusta y que está imponiendo a nivel de agenda en las comunidades donde están. Es decir, quitar, considerar que la violencia de género no existe y hablar de violencia es la única intrafamiliar. comunidad sin ley LGTBI, la única comunidad en España. Es decir, ¿dónde está, ¿Por qué? ¿dónde está 40 la duda? años. ¿Dónde está el debate de idea que quiere Feijóo? Si ya lo conocemos, si sabemos perfectamente que Vox, por esto le llamamos Javi, ultra. ha hablado Moreno Bonilla. Aquí hay ahora mismo 3 escenarios abiertos, porque hay 3 escenarios donde ese pacto es imprescindible. Lo es en Castilla y León, lo es en Extremadura, lo es en Aragón, puede serlo en Andalucía. Moreno Bonilla. Los ciudadanos quieren gobiernos que gobiernen, partidos que no bloqueen. Los ciudadanos penalizan a aquellos que no son serios. Cuando un ciudadano te da su voto, te da para construir, no para destruir. Que cuando no se actúa, al final tu votante termina por alejarse, abandonarte o castigarte. Juanlu Sánchez, eldiario.es. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. 24 horas después y con estos mensajes cruzados, la pregunta es muy clara. ¿Quién manda aquí? Aquí manda Feijóo, aquí manda Abascal. Pero si Feijóo no manda ni en el Partido Popular, ¿cómo va a mandar en los pactos con Vox? Es decir, quien marca la línea ideológica en el Partido Popular es Ayuso y luego Moreno Bonilla en Andalucía, porque sabe que está en elecciones y tiene que marcar un poco el tono propio. Pero hace ya mucho tiempo que la línea ideológica y del debate político, incluso periodístico y desde luego electoral, pues la capitanea Vox, y eso que Vox está también en cisma interno y ya no conocemos a nadie en Vox nada más que a Santiago Abascal. Bueno, pues con Abascal le sirve para doblarle el brazo en términos de proyección y de impacto político y de impacto público a Núñez Feijóo, que como
venía analizando en la mesa, no se sabe muy bien qué significa esto de que hay que hablar de ideas y no de siglas, cuando sabemos perfectamente que ya han entrado en gobiernos con Vox, que Vox se salió con la excusa de los inmigrantes no acompañados menores, en fin, que todo esto ya no lo sabemos, que es una pura coreografía que terminará seguro con 3 gobiernos de coalición, con el PP pasando por debajo de la mesa y admitiendo derrotas ideológicas, porque ya lo ha hecho Mazón y ya lo hizo su sucesor, porque ya lo están teniendo que hacer en otros muchos sitios y ya está. O sea, Feijóo convocó para desgastar al PSOE y doblarle el brazo a Vox, no le ha salido ninguna de las dos cosas y estamos donde estábamos, pero con un Vox más enfervorecido y con un Feijóo que no tiene ahora mismo más poder que antes. La estrategia del Partido Popular pasaba por 2 cosas. 1, gobernar sin Vox, esta era la teoría, gobernar, de momento no es misión cumplida, y la otra, 4 elecciones consecutivas para demostrar que el Partido Socialista estaba hundido. Tampoco misión cumplida aquí. El Partido Socialista gana 2 procuradores, sube, crece, no decrece. El problema está a la izquierda del Partido Socialista, porque la división de Izquierda Unida y de Podemos le ha costado mucho esta vez. Se quedan sin representación parlamentaria. La unidad anterior los metió en las Cortes de Castilla y León. La división en esta ocasión les deja fuera. Hoy la reflexión la hace Rufián, diciendo ¿cuántas veces más? 0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo, o hacerlo de siempre, es pura negligencia. Juanlu, unidad de la izquierda. Esto es precio a pagar, esto es ahora requisito imprescindible, esto cambia el panorama o sigue la bronca. Bueno, yo creo que sumando los resultados de la izquierda dividida no da tampoco para solucionar los problemas de la izquierda. Ni la de la izquierda del PSOE, ni la izquierda que pueda sentirse representada por el PSOE, porque es que el PSOE más esta izquierda tampoco sumaría, no suma nada. Aquí hace falta un proceso completamente diferente. Rufián puede hablar de ello porque nunca ha participado de las escabechinas que se han hecho entre unos y otros en los últimos años, con lo cual es la única voz ahora mismo como con cierta autoridad moral para alentar a una especie de confluencia que desborde la situación actual. Hay gente que puede pensar, y yo creo que estoy de acuerdo, en que una confluencia no sería solo la suma de los votos que ya existen, sino que habría un nuevo espíritu ilusionante para una parte de los votantes. Y eso es algo que el PSOE necesita que exista porque solo no le va a dar, que Izquierda Unida necesita que exista porque si no se está jugando la supervivencia en un montón de autonomías, que Podemos necesita que exista porque está bajo mínimos. Es increíble que saque menos votos que Alvise, y que en general una nueva generación de izquierda necesita tener referentes para que exijan al PSOE, para que desborden al PSOE, para que gobierne ayuntamientos. Es que hace falta un espacio ahí para completar el arco político en España, y ahora mismo, la verdad, en Aragón había un clavo al que agarrarse para la izquierda, que era la Chunta. En Extremadura había una buena candidata y otro clavo al que agarrarse, que era Unidas por Extremadura. Pero lo de Castilla y León ya es, ahí sí, el único que podemos decir que puede sentirse realmente derrotado es este espacio a la izquierda del PSOE, que en Castilla y León no obtiene nada, ¿no? Y ahora nos queda por delante el debate de Andalucía, que ya veremos cómo acaba, aunque ahí el PSOE no podemos decir que vaya a tener mucha capacidad de arrastre, porque ya desde el principio transmite muchos síntomas de debilidad, ¿no? Ya veremos qué pasa en estos meses, pero desde luego algo hay que hacer, lo dice Rufián y lo dice cualquiera que haya pesado 5 minutos sobre este asunto. Todo esto es el resultado el día después. El día antes hemos vuelto a vivir el bulo del pucherazo, de la manipulación electoral. Otra vez más se sembró ese bulo sobre correos y la manipulación del voto por correo. Mentira. Sobre el recuento de Indra. Mentira. Sobre las garantías del proceso. Mentira. Otra vez. Esta vez Isabel Díaz Ayuso alimentando el bulo de que se podía falsificar el DNI y con eso podías votar muchas veces. Hay que estar censado. La Junta Electoral Central, cada mesa, cada uno de quienes están dando lectura de ese censo deberían haber participado en toda esta conspiración. Pero esto es lo que se ha vendido. Antes de las elecciones, otra vez, siembran el pucherazo electoral.
Es el nuevo bulo del pucherazo electoral, con Ayuso como altavoz. El que promueve manifestaciones a todas luces ilegales en jornada de reflexión ahora pretende esto. Y con los comicios de Castilla y León como objetivo. Todo arranca con la periodista Isabel Durán y su medio El Debate. Así se puede falsear la identidad para votar. El Debate publica un artículo en el que asegura lo fácil que es fabricar identidades falsas a través de la inteligencia artificial para cometer fraude en las elecciones de Castilla y León. No es un bulo. El día antes de la jornada de reflexión, la periodista cuelga un vídeo e intenta demostrar cómo, supuestamente, puedes falsear tu identidad y votar todas las veces que quieras. Dejadla, no sabe que hay un censo y hay que estar inscrito, y si votas una vez, ya no puedes dos. Durán asegura que nadie comprueba si las identidades son reales o no. El gobierno de España le ha pedido a la Junta Electoral que para votar no se necesite verificar ningún QR. ¿Qué les parece? Es la puerta al fraude electoral. Pero nada más lejos de la realidad. Para poder votar hay que estar inscrito en el censo. Es la manera de asegurar la identidad real del votante. La mesa se encarga de comprobar que una persona no pueda votar más veces. Si no estás en ese censo, no votas. Inventar DNIs en una aplicación no te inscribe en ningún censo. Igual que falsificar un DNI físico tampoco te permitiría votar. Por tanto, el bulo publicado en El Debate no tiene ninguna validez. Y aún así, el Partido Popular lo usa para alertar sobre un supuesto pucherazo. Cada vez hay motivos para pedir plena seguridad en el voto de las próximas elecciones generales. De Isabel a Isabel, Durán R que R con las fake news. El gobierno consigue que se utilice su aplicación del DNI digital en las elecciones, eliminando los controles que evitarían un pucherazo. Desde 2025 ya se puede votar con el DNI digital. Quien quiera votar con DNI falsificado se expone a delitos castigados con pena de cárcel. Acaba de hablar el Partido Socialista sobre el bulo. Montse Mínguez. Esto de que ha ganado porque es menos sanchista y si no hubiera ganado hubiera sido porque es sanchista, me recuerda a mí el bulo este de que se iban a torpedear las elecciones y como ahora han ganado parece que el lunes ya se han olvidado todos de que el domingo ayer podíamos haber ido a votar con 2.000 DNIs digitales falsos, ¿no? Juanlu, titular, y esto del bulo otra vez más, ¿esto funciona? Para lo que funciona es para socavar el sistema. Yo, de verdad, no les hace falta. Si es que ya están ganando las elecciones en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, y lo hacen legítimamente. Que no metan más ruido sobre el proceso democrático, porque lo único que consiguen es, bueno, lo que quieren, es encender el enfado permanente contra un sistema que en teoría la derecha era el mayor conservador defensor del sistema hasta hace... No estoy entendiendo muy bien, sinceramente, qué es lo que pretenden en una situación ganadora, porque ahora todos podríamos decir pues que se anulen las elecciones, y el problema es tan grave, pues que estas elecciones que hemos visto autonómicas, pues que se invalide el resultado, ¿no? Porque Ayuso, que es presidenta de la Comunidad de Madrid, está diciendo que hay fraude electoral. Todo esto es minar el territorio para que cuando llegue el momento de las elecciones generales y el resultado no sea exactamente el que ellos quieren, decir que el gobierno lleva años distorsionando el sistema electoral. Es absurdo, es un fraude y es trampismo puro en un país que no es Estados Unidos. Donde esto la gente entiendo que sabe que es un puro bulo y no hay que darle más importancia si no fuera porque son los servidores públicos los que están torpedeando la credibilidad. Cuídate, gracias y un abrazo. Un abrazo. Fede, titular. Sé que estrechamente Calenturienta piensa que los votantes de izquierda son unos malvados hijos del diablo que hacen trampas y los de la derecha unos seres de luz de misa y comunión diaria que no las hacen. León. Bueno, pucherazo en Castilla y León. Yo fui con 4 DNIs. Esto es lo que tenemos ahora mismo y una más hoy, y esta es noticia de tribunales sorprendente. El Tribunal Superior de Justicia no va a investigar a Carlos Mazón. Dice que no cabe concluir indicios de delito. Después de lo ocurrido en La Dana, no hay deberes jurídicos del presidente. Pedro Gómez, última hora. Ni tenía responsabilidad orgánica, ni intervino en la difusión y el envío del mensaje Esaler. Además, por si os lo preguntabais, habla de esa sobremesa en el Ventorro. Dice que esa pasividad es ajena a cualquier otra causa porque, como insisten, no tenía responsabilidades ni orgánicas ni en su deber de informar sobre ese mensaje de Esaler, sobre el que no intervino en ningún momento. Por esa razón, se archiva la causa contra Carlos Mazón. El Tribunal Superior de Justicia establece esta doctrina. El presidente no preside.
el presidente no es responsable. No cabe concluir que infrinja deberes jurídicos derivados de ninguna obligación legal. En fin, así terminamos una mañana que nos deja a última hora hasta el último segundo. Y que nos deja un respiro para deciros hasta mañana. Os dejamos... Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.